Sean ustedes bienvenidos a la explicación del tema de dislipidemias de medicina interna de Harrison, edición 18. Y bueno, vamos a decir que al definir las dislipidemias son un poco un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen característica común de tener concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Es decir, es la presencia de anormalidades en la concentración de lípidos en sangre, ya sea por el colesterol, triglicéridos y colesterol, que son las LDL y las HDL. Vamos a tener un video explicativo en este caso, cortito, que nos va a decir en forma bueno, es decir, nos va a explicar de qué son las dislipidemias. Es un video corto en el cual nos va a servir mucho para poder entender el tema que ahorita vamos a explicar, ¿no? Y acá está. ¿Qué es la dislipidemia? Son alteraciones que se manifiestan en concentraciones anormales de algunas grasas en la sangre. Los que presentan mayor importancia son el colesterol y los triglicéridos. ¿Cuáles son los valores normales? Colesterol total, menos de 200 miligramos. Triglicéridos, menos que 16 miligramos. ¿Cuáles son las causas? Cuando los valores de colesterol y triglicéridos son altos en la sangre. Obesidad, alimentación inadecuada, rica en grasa saturada y excesos de consumo de azúcares. Herencia, diabetes no controlada, falta de ejercicio, dieta pobre en aceites vegetales y fibra, aceite de oliva, aguacate, cereales, verduras y frutas. Complicaciones a largo plazo, ataque al corazón, aterosclerosis, grasas en las venas. Puede ocasionar un trombo, tapar la vena. Recomendaciones: reducción de peso, hacer ejercicio, alimentos ricos en fibra, aumentar el consumo de verduras, frutas y legumbres, disminuir el consumo de aceites y grasas, preferir aceites como oliva y la soya, limitar el consumo de carnes grasosas, preferir carnes de pescado y de ave sin piel, consumir productos lácteos de bajo contenido graso, moderar o suprimir el consumo de azúcar y derivados, no beber alcohol. Si los triglicéridos están altos, evitar azúcar refinada y la cerveza, evitar alimentos fritos, alimentos no permitidos, carnes grasosas, productos lácteos, embutidos, salchichas, jamón, yema de huevo, vísceras, cerdo y derivados, mantequilla de cacahuate, manteca y mantequilla, cereales refinados como pan blanco, galletas, pasteles, azúcares simples como miel, mermelada, dulces, pasteles, chocolates, ya que son ricos en azúcar, grasa y calorías, moluscos y crustáceos, langostas, cangrejos, camarón, alimentos permitidos, carnes magras, pulpas, bola, leche descremada, yogurt bajo en grasa, pollo sin piel, pescado, clara de huevo, verduras, frutas, cereales integrales, aceite de olivo, soya y canola. Consumir frijoles sin utilizar aceite. Prepare las carnes asadas, hervidas, horneadas o a la plancha o cocidas en su jugo. Evite freírlas, empanizarlas o capearlas. De esta manera hemos visto un video corto en la cual nos explica qué son las dislipidemias, cómo podemos evitar esta y cómo también podemos
prevenir cuáles son los factores de riesgo, alimentos que debemos consumir y alimentos que no debemos consumir. Entonces, vamos a hablar sobre el colesterol. Este colesterol es un lípido que se encuentra en todos los tejidos corporales y en el plasma de los vertebrados. Va a constituir fundamental del cuerpo humano, que va a formar parte de las membranas celulares. Es un precursor de hormonas esteroideas y de la vitamina D. Y aquí tenemos algunos tejidos, órganos, como el cerebro, la médula espinal, el hígado, el páncreas. La producción de colesterol es regulada directamente por los niveles de colesterol en la sangre. Hay una alta ingesta de colesterol en los alimentos que conduce a una disminución neta de la producción endógena y viceversa. En este caso tenemos, por ejemplo, los precursores de hormonas sexuales, están los precursores de la vitamina D, precursores de la hormona corticoides y precursores de las sales biliares. Tenemos también lo que son los triglicéridos. Estos triglicéridos es un tipo de lípido formado por la unión de 3 ácidos grasos saturados con una molécula de glicerol. La síntesis de triglicéridos se va a realizar en el retículo endoplásmico de casi todas las células del organismo, siendo las principales los adipocitos y los hepatocitos. Estos triglicéridos son sintetizados como reserva de energía, ¿ya? Entonces acá tenemos el glicerol, los ácidos grasos libres y acá está el triglicérido, ¿no? Entonces van a ser sintetizados y estos a la vez, cuando va a haber un excedente de triglicéridos, el cuerpo lo va a reservar como reserva de energía. Las funciones de los triglicéridos es 1. La reserva energética del organismo, aislantes térmicos, productores de calor metabólico durante su degradación y da protección mecánica como la de los tejidos adiposos que se encuentran en las plantas de los pies. Tenemos los fosfolípidos. Estos fosfolípidos son lípidos más altamente cargados debido a la presencia del grupo fosfato. Todas las membranas activas de las células van a poseer una doble capa, ¿no? Entre estos tenemos componentes estructural básico de la membrana celular, va a haber activación de enzimas y componentes del surfactante pulmonar, componentes detergente de la bilis y síntesis de sustancias de señalización celular. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares de lípidos, es decir, el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y proteínas, cuyos componentes proteínicos son apoliproteínas o enzimas, y los más importantes son los kilomicrones, como son las partículas de VLDL, LDL y HDL. Estas lipoproteínas son macromoléculas, en sí son grandes, ¿no? Esféricas, que están formadas por una parte lipídica apolar, que es el colesterol y el triglicérido, y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y las apoliproteínas. Por ejemplo, acá está, esto es una macromolécula y están formados por colesterol esterificado. Acá están los colesteroles, los blanquitos. Tenemos los triglicéridos de color medio negro, azul. Las apoproteínas, acá está, que son más grandes, naranjo, medio amarillo y celeste. Colesteroles libres, que están alrededor, ¿no? Los fosfolípidos, que son estas. Y estas se van a clasificar en diferentes grupos según su densidad. A mayor densidad, menor contenido. Es decir, 1 van a estar los kilomicrones, 2 los VLDL, que son liproteínas de muy baja densidad, las IDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL, lipoproteínas de baja densidad, y las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. Tenemos los kilomicrones.
Estos kilomicrones son las lipoproteínas más grandes y menos densas que van a presentarse en circulación y se van a encargar de recoger, en este caso, los triglicéridos de la digestión. Son triglicéridos exógenos y van a llevarlos a los tejidos del organismo. Tienen un 98% de lípidos y un 2% de proteínas. Entre estas vamos a encontrar las siguientes apoliproteínas, que son la ApoA, la ApoB48 y la ApoC. Acá está. Los kilomicrones. Tenemos la APO48, que es grande, ¿no? La ApoA, la APO de tipo E. Cuando hablamos específicamente de las BLDL, que se encargan de distribuir el colesterol por el organismo una vez que el hígado lo ha procesado, por tanto se van a encargar de transportar a los triglicéridos endógenos hepáticos y van a llevarlos a los tejidos extrahepáticos, tejidos periféricos y depositarlos. Estas van a ser ricas en triglicéridos y van a contener un poco más de colesterol que los kilomicrones. Están compuestos por un 90% de lípidos y un 10% de proteínas. Las LDL es una lipoproteína que transporta el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo para que sea utilizado por distintas células. Se van a formar cuando las lipoproteínas VLDL pierden triglicéridos y se hacen más densas y más pequeñas, conteniendo altas cifras de colesterol. Este exceso que es dañino, ya que las LDL van a cumplir una importante función en el organismo. Las HDL. Estas HDL son proteínas más pequeñas y más densas, compuestas por una alta porción de proteínas que se van a encargar de transportar el colesterol de la sangre y de los tejidos al hígado y van a facilitar su eliminación. Por tanto, es la encargada de regular su proporción y sus principales apolipoproteínas. En este caso va a ser la APO. Aquí está ApoAB, la ApoA2, ¿no? Sus principales proteínas. La APO-IB, ¿no? Entonces, es una pequeña lipoproteína compuesta por varias proteínas alrededor, si se dan cuenta, la HDL. Podemos decir que la clasificación de las dislipidemias van a estar clasificadas en hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada. En las hipercolesterolemias aisladas van a estar, por ejemplo, las hipercolesterolemias de tipo familiar, las dislipidemias familiar, que pueden ser combinadas, las hipercolesterolemia poligénica, que se asocia a patologías como el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico en etapa avanzada y las colestasis. Las de tipo hipertrigliceridemias aisladas pueden ser causas genéticas, las dislipidemias familiares combinadas con el déficit leve de APO2, de esta proteína C2, y lipasa lipoproteínica periférica y la sobreexpresión de ApoC3. Pueden ser causas patológicas secundarias a la obesidad, diabetes, insuficiencia renal, síndrome nefrótico en etapas tempranas, y las causas de tipo ambientales, el consumo excesivo de hidratos de carbono, especialmente refinados, el alcohol, ¿no? También tenemos las de tipo hiperlipidemias mixtas, pueden ser de origen genético, dislipidemia familiar combinada, disbesta o lipoproteinemia, y las de déficit aislado de HDL. Por ejemplo, tenemos una etiología primaria genética de las dislipidemias. En las hipercolesterolemia aislada vamos a hablar de una hipercolesterolemia que sea de tipo familiar, dislipidemia familiar combinada, hipercolesterolemia poligénica. En las hipertrigliceridemia aislada, igual hay una tipo dislipidemia familiar combinada, déficit leve y moderado de lipasa lipoproteica y ApoC2 y sobreexpresión de ApoC3. En la hiperlipidemia mixta, igual puede ser familiar, combinada con disbetaloproteinemia
déficit severo de lipasa lipoproteica y ApoC2 y sobreexpresión de la ApoC3. Y las HDL de bajo aislado puede ser un déficit de síntesis de ApoA. Patologías como causa de dislipidemia. Por ejemplo, en las hipercolesterolemias aisladas pueden estar los hipotiroidismos, las colestasis, el síndrome nefrótico. Y en las hipertrigliceridemias aisladas, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal, síndrome nefrótico. Hiperlipidemias mixtas, igual diabetes mellitus, obesidad, síndrome nefrótico. Y las HDL bajo aislado, diabetes mellitus y obesidad. Tenemos tipos de dislipidemias. Por ejemplo, la tipo 1 puede ser hiperquilomicronemia, que es familiar, la tipo 2A hipercolesterolemia familiar, la 2B hiperlipidemia familiar, la tipo 3 dislipoproteinemia familiar, la 4 hipertrigliceridemia familiar y la 5 la hipertrigliceridemia familiar mixta. Estas hiperlipoproteinemias primarias pueden ser de tipo hipercolesterolemia primarias, que pueden ser monogénicas, poligénicas, familiar combinada, las hiperalfa lipoproteinemia familiar de tipo AB100 y defectuosas familiares. Las hipertrigliceridemias primarias pueden ser déficit de lipoproteilipasa sin lipasa, las hiperlipidemias tipo 5, déficit de apoproteína C2, inhibidor familiar de la lipoproteilipasa, hipertrigliceridemia familiar, las hiperlipidemias mixtas, que pueden también ser estas las disbetalipproteinemias familiares, las hiperlipidemias familiar combinada. Estas disbetoliproteinemia familiar puede tener un carácter autosómico recesivo. Pueden presentar una lipoproteína anormal, que puede ser una beta-BLDL. Las elevaciones plasmáticas de beta-BLDL provocan aumento en colesterol y triglicéridos. Van a aparecer xantomas en líneas palpares y en pliegues interdigitales de color anaranjado, además de xantomas tuboroeruptivos en codos y rodillas. Las hiperlipoproteinemias secundarias son todas aquellas alteraciones del metabolismo de los lípidos producidas por una enfermedad, estados fisiológicos, factores externos o fármacos cuya etiología es ajeno al metabolismo de las lisoproteínas. Tenemos las causas de dislipidemias secundarias. Estas pueden ser de tipo de la diabetes mellitus, alcoholismo, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, la obesidad, insuficiencia renal crónica, fármacos, síndrome de Cushing. En las diabetes mellitus, la insulina va a activar a la lipoproteinlipasa, por lo tanto va a haber un déficit de insulina y pueden conducir a aumentos vertiginosos de los triglicéridos. En las diabetes tipo 1 bien controladas, los lípidos suelen ser normales, pero en una cetoacidosis diabética, la hipertrigliceridemia puede ser grave debido al aumento de VLDL y de kilomicrones. Por ejemplo, en un hipotiroidismo es la segunda causa más frecuente de hiperlipidemia secundaria. La hiperlipidemia en un 80-90% de los pacientes con hipotiroidismo. El principal mecanismo fisiopatológico de las hiperlipidemias asociadas al hipotiroidismo es la acumulación de colesterol LDL debido a la reducción del número de receptores. En las enfermedades renales, en un síndrome nefrótico, los pacientes afectados de síndrome nefrótico presentan una hipoproteinemia debido a la proteinuria persistente de los efectos. La gravedad de la hiperlipidemia es directamente proporcional a la intensidad de la hipoproteinemia. Es decir, por ejemplo, en un riñón normal el funcionamiento es saludable, tamaño apropiado, proteína baja de orina. Y en una enfermedad renal va a haber una superficie granular, un funcionamiento disminuido y tamaño más pequeño y una proteína alta en orina. Cuando hablamos sobre el consumo elevado de alcohol, el etanol se va a metabolizar en el hígado.
por 3 vías: sistema alcohol deshidrogenasa, sistema microsomal oxidativo de etanol, el MEOS, el sistema de catalasa, y con frecuencia va a aparecer un aumento de triglicéridos, principalmente en incrementos de las VLDL y los kilomicrones. En la obesidad. En pacientes obesos se encuentra con mucha frecuencia dislipidemias, hipertensión arterial, etc. Las alteraciones lipídicas que más frecuente aparecen en pacientes obesos son las hipertrigliceridemia debido al aumento de partículas de VLDL, aumento del colesterol total y colesterol LDL y descenso del colesterol HDL. Criterios de diagnóstico. Según, vamos a el índice de masa corporal en obesidad, según la IDF, circunferencia de cintura según etnia, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a hacer mayor a 30 kilogramos por metros cuadrados, ¿no? Y según la NSEP, mayor a 82 centímetros en la mujer y mayor a 102 en hombre. Triglicéridos, vamos a ver que por ejemplo, la IDF dice que es mayor a 150 miligramos, tratamiento específico. La OMS es mayor o igual a 150 y la NSP 150. O sea, son tres criterios diferentes, pero que casi se asemejan, ¿no? Por ejemplo, en la presión arterial, la sistólica va a estar mayor o igual a 130, la diastólica a mayor o igual a 85, y en tratamientos específicos, ¿no? OMS dice medicación hipertensiva y la presión arterial 140-90. Y el otro es mayor o igual a 130, mayor o igual a 85. Niveles de glucosa en ayunas puede estar 100 miligramos o diabetes tipo 2, y el ANSP mayor a 110. En las microalbuminurias, el único criterio que da la OMS es que es mayor a 20 o albumina en creatinina. Cuando hablamos de los factores de riesgo, podemos hablar que en el hombre mayor a 45 años, en mujeres menopáusicas, arteriosclerosis clínicas, ¿no?, de primer grado, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, HDL es mayor a 35, HDL es mayor a 60. Tratamiento: conocer la causa y tratarla, suspender el tabaco, alcohol, ejercicios, dieta adecuada, bajar de peso. Drogas: estatina, fibrato, resina, ácido nicotínico, ácidos grasos omega 3. Y el tratamiento de la hipercolesterolemia aislada, vamos a decir que el LDL-C alto, tiene que haber cambios en el estilo de vida. Una terapia farmacológica puede ser una terapia de elección con estatina, alternativa puede ser el fibrato, resina o niacina. Cuando hablamos de las recomendaciones higiénico-dietéticas, vamos a decir, en cuanto a la dieta, se va a recomendar que la ingesta de colesterol sea inferior a 300 miligramos día en hipercolesterolemias y menor a 500 miligramos en hipertrigliceridemias. En cuanto al tabaco, el tabaco aumenta los triglicéridos, el fibrinógeno, y reduce las HDL y potencia el efecto de hiperlipidemiante de los diuréticos y beta bloqueantes. En el alcohol, su consumo excesivo puede producir aumento en las concentraciones de HDL y hay que reducir el consumo de alcohol, 30 gramos día. Obesidad. En pacientes obesos con hipertrigliceridemia se debe realizar una mayor restricción calórica y evitar el consumo de alcohol. En cuanto al ejercicio físico, aumento de HDL va a reducir los triglicéridos y ligeramente la LDL y el colesterol total, y va a reducir la tensión arterial y va a mejorar la estabilidad cardíaca. En cuanto al tratamiento farmacológico, podemos mencionar que la prescripción del tratamiento farmacológico debe basarse en análisis de riesgo cardiovascular, es decir, las instauraciones del tratamiento estará determinada por el riesgo coronario. La terapia farmacológica está justificada en pacientes que se benefician de ella. En la actualidad disponemos de los siguientes fármacos hipolipemiantes, como son las estatinas, las resinas de intercambio iónico, los inhibidores selectivos de absorción de colesterol, fibratos, ácidos nicotínicos, ácidos grasos y omega 3. Cuando hablamos de las estatinas, son fármacos de primera elección para tratar las
hipercolesterolemias en prevenir primarias y secundarias. Sus efectos principales es la reducción de las partículas LDL plasmáticas, también reducen la síntesis de colesterol y está indicada en hipercolesterolemia familiar heterocigótica y poligénica, hiperlipidemias familiar combinada y hiperlipidemias de las diabetes y las insuficiencias renales. Por ejemplo, tenemos el ezetimibe. Se trata de un inhibidor específico de la absorción de colesterol y tiene una vida más o menos de 22 horas. Está indicado en pacientes con hipercolesterolemia que no toleran las estatinas. Tenemos las resinas de intercambio iónico. Su utilización fundamental es en asociación con las estatinas en pacientes con los niveles de LDL muy elevados. Las resinas están indicadas en hipercolesterolemia sin hipertrigliceridemia, en hipercolesterolemia heterocigótica familiar y hiperlipidemia familiar combinantes, por ejemplo los fibratos. Sus efectos clínicos normalmente más importantes son la reducción de los triglicéridos y aumento, en este caso, de las y aumento de HDL indicado en el tratamiento de hipertrigliceridemias, especialmente en cifras de triglicéridos son muy constantes en todo caso. Los efectos adversos van a ser de tipo gastrointestinales, puede haber constipación, meteorismo al 15%, mialgias, miopatías, elevación de las citoquinas, idiosincrática o dosis dependientes de 40 miligramos, puede ser de 0,1%, 80 miligramos a 0,2%, con un concomitante de eritromicina, gemfibrozil, niacina, ciclosporina, las hepatotoxicidad, elevación de las transaminasas, las cefaleas, el insomnio, ¿no? Entonces son fármacos dislipimeantes, en este caso se podría decir. Entonces va a haber una guerra entre las HDLs y las LDLs. Las HDLs prácticamente son los angelitos, ¿no? Son aquellos que deberían subir y las LDLs bajar, pero a veces cuando hay las dislipidemias ocurre viceversa y a lo contrario. Entonces es bueno, antes de nada, hacer las medidas higienodietéticas. Y si tenemos un paciente, hay que hacer orientaciones higienodietéticas, modificar los estados de vida, estilos de vida, en este caso alimentación, ¿no? Y otros más que vienen. Espero te haya gustado el tema. Hemos terminado el tema de dislipidemias. Te esperamos en el próximo tema y te invitamos obviamente a que puedas ir a tu libro y estudiarlo más a profundidad. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias.